Magazine de Noche. Qué rato, amigas y amigas televidentes de Guarevisión, Canal 2 de Digitel, que ustedes y nosotros lleguemos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos referente a los temas que seguimos abordando sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. En medio de las luces, de los pesebres, de la alegría, a pesar de vicisitudes, a pesar de algunas circunstancias, que es particular en esta época de inventarios, de balances, también, ¿por qué no?, de proyecciones, en fin, para el próximo año, un año que estamos finalizando, un año que vendrá, como dice la canción. Desde acá desear que estas festividades pues sean de eso, de integración, de compartir, del que desarmemos nuestros espíritus. Hay una palabra de la cual también debemos tener constante y permanentemente, que es la tolerancia. Tolerancia ya en el barrio, donde residimos, en casa, en la empresa, en los diferentes sitios. Llamados precisamente cuando compartimos, departimos, pues respetemos las opiniones diferentes de esos temas que tratamos, en fin, para que de igual manera estas situaciones, de ahí comienza a tolerar las diferentes posiciones, las diferentes discusiones o las temáticas. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que a partir de este momento nos acompañen en lo que va a ser el tema que vamos a abordar en el día de hoy. A propósito, pues estuvimos la noche anterior ahí en la Casa de la Cultura Piedra del Sol de la ciudad de Las Obleas, de los Caracolíes, en la segunda ciudad del departamento como es Florida Blanca, en lo que fue el lanzamiento de una obra como pez en el agua de ese científico, ese investigador de la ciudad de Florida Blanca, en el cual pues vamos a hablar, hago referencia al doctor Carlos Arturo Ardila Rodríguez. Una obra de autoría del escritor y periodista Misael Salazar Flores. Pues vamos a hablar inicialmente con el doctor Carlos y seguidamente también con esa labor de lo que ha sido en el periodismo, de plasmar esta obra del cual narra precisamente todo lo pertinente a lo que ha sido todo ese proceso de investigador del biólogo y del itiólogo Carlos Arturo Ardila Rodríguez, a quien damos la bienvenida al Magazine de Noche. Sí, gracias, muy amable por la invitación, para mí es un placer compartir con ustedes momentos tan lindos, tan hermosos, y también poder recibir este homenaje tan hermoso de parte del doctor Misael Salazar Flores, donde él narra en esta obra toda mi vida científica, de una manera muy hermosa, una manera muy dijéramos, académica, y ojalá que pues todo el que pueda adquirir esta obra, yo sé que lo va a tener como un referente. A ver, doctor Carlos, anoche precisamente en ese protocolo que se hacía la presentación de esta obra como pez en el agua, pues usted hacía un recorrido de, ¿no? Queremos que acá también lo comparta de esos inicios, cuando allá en esas quebradas, en el Río Frío, en la quebrada Aranzoque, en la Ruitoqueña, en fin, todo lo pertinente que hacía añoranza desde ahí, con los pescados, con los peces, en fin. Hagamos un recorderis de lo que fue esa presentación que hacía la noche anterior. Bueno, yo la verdad nací para ser ictiólogo. Esto fue por allá en el año 55 en la quebrada La Bejuca, una afluente del Río Frío. Fuimos a lavar la ropa ya a la quebrada esta, a La Bejuca, y allí con un hermano y un tío capturamos los primeros peces. Para mí fue una cosa que quedó improntada en mi cerebro para siempre. Me enamoré de ellos y yo era feliz que fuera el sábado para ir a echarles arroz y echarles pan a los pescaditos y ver toda esa forma de ellos, la forma como nadaban y todo, y me enamoré de ellos. Más tarde, de ahí pasé para la vereda de Ruitoque, allí también encontré más peces, y cuando mis padres y mis abuelos iban a pescar, yo era feliz viendo todo lo que traían, y de cada uno cogía el más hermoso, lo ponía a secar y le untaba alcohol y lo guardaba para comenzar mi primer museo de mi vida. De ahí comencé a enamorarme, hice mi primera colección de peces. Posteriormente ya fui creciendo y ya fui comenzando ya a la academia, en la Universidad Industrial de Santander, ya comencé a viajar
por Cartagena, por Panamá, por Venezuela, por Surinam, por Guyana, Trinidad y Tobago, por Ecuador, Perú, Bolivia, por mi ecosistema, los Andes tropicales, siempre pensando en mis peces, observándolos, compartiendo con grandes científicos, estudiando en los mejores museos de estas regiones para prepararme para el día de mañana, después de 38 años de investigación científica, descubrir mi primer pez, la levadina florida blancaense, que fue la primera sorpresa de mi vida y el primer sueño que logré conquistar. A ver, más de un televidente, más de un ciudadano de Floridablanca o de cualquier parte del mundo donde llega a través de la señal de Guanevisión, de las redes sociales, ¿por qué Carlos Arturo Ardila Rodríguez se inclina por la biología y más específicamente por la etiología? Bueno, la verdad, porque yo me crié al lado de una quebrada muy linda, cristalina, que hoy en día se extinguió, se llama la quebrada de la Ruitoca, la quebrada de la Ranzoque y la quebrada del río Frío. Esas fueron mis quebradas, donde yo pasé mi niñez, mi juventud, donde nos bañábamos, donde todo el mundo captaba el agua, donde todo el mundo iba a lavar la ropa y yo era feliz colectando mis peces. Ahí me enamoré de ellos y han sido hasta hoy pues parte de mi vida. Yo tengo en mi casa una de las colecciones más grandes del mundo, donde han ido a hacer pregrados y postdoctorados de otros países. Más de 3.000 especies tengo colectadas allí en mi museo, que se llama Carlos Ardila Rodríguez, que allá está al servicio de la comunidad. Doctor Carlos, antes precisamente de enfocarse a su vida profesional, el ser parte de su vida, precisamente la biología y la etiología, pues tiene que ver, también narraba ahí lo que fue sus primeros años de estudios, antes de enfocarse precisamente a lo que es esta profesión. Sí, la verdad, yo estudié en mi vereda Alsacia, y luego en mi pueblo natal, también aquí en Piedecuesta y en Bucaramanga, pero yo siempre soñaba era con mis peces. Esa ha sido mi vida y siempre en sábados y domingos eran en las quebradas colectando, observándolos, mirándolos, comparándolos. Yo decía, algún día tendremos que tener colores, cuando sea todo blanco y negro, todo, pero algún día tenemos que tener colores y siempre observándolos y guardándolos. Allá tengo en mi colección peces del año 56 en perfecto estado. Pues yo los hago un preparado especial para tenerlos durante 300 años para estudios, para la comunidad científica, sí. Sus primeros estudios, Alsacia, me decía, Estracámara, se desplaza a Piedecuesta, después para otras regiones. Para Cáchira y Bucaramanga, sí, claro, sí, esa fue mi área de estudios, ¿no? Allá. Recuerda aún las instituciones donde participó en ese recorrido formándose en los primeros años de estudio, ¿no? Sí, claro, aquí en Piedecuesta, en San Antonio, allá en el año 61, hice mis primeros 3 años de bachillerato en la Escuela Técnica Agrícola, que después le dio origen al Balbino García. Pero como cambió de orientación, entonces yo me trasladé para Cáchira, Norte de Santander, donde allí estudié en la Escuela Técnica Agrícola de Cáchira, sí. ¿Dónde comienza, doctor Carlos, precisamente a profundizar sus estudios académicos en biología? Bueno, en la Universidad Industrial de Santander. Allí comencé ya a compartir con un gran ictiólogo que está en santanderiano, que ha venido de Checoslovaquia, el doctor Alfonso Martínez del Valle de San José. Con él ya traía unas técnicas muy especiales para conservar los peces. Era especialista en pesca deportiva, era especialista. Hicimos una amistad grandísima y ahí comencé yo entonces a hacer un verdadero museo, lo que era un verdadero museo como era, con la experiencia que traía. Después ya pues viajando al exterior, compartí con grandes personas como en Panamá con el doctor Eustorio Méndez, con grandes especialistas en ictiología, en Venezuela con el doctor Francisco Magolesia, con Juan Provenzano, con Otto Castillo, una cantidad de científicos importantísimos en peces que me dieron las bases, me dieron la orientación y la guía para hacer lo que hoy en día puedo transmitirle a las juventudes. A ver, doctor Carlos, para una labor pedagógica también y didáctica que conozcamos, pues habrá, bueno, biólogo, pues conocemos ese término, ¿no? Pero a veces de pronto cualquier ciudadano de a pie, cuando hablamos de la etiología, ¿qué es la etiología? Bueno, la ictiología es la ciencia que se dedica al estudio de los peces. En el caso, hay especialistas en peces de agua dulce y peces marinos, y otros en peces abisales de profundidades. De la especialidad mía ha sido los peces de agua dulce pequeños, de Boca Chica hacia abajo, porque me crié con ellos y yo era feliz observando sus colores, observando los cardúmenes, colectándolos para conservarlos de mañana y poder hacer todos los estudios osteológicos referentes para comparar las especies. A ver, doctor Carlos, tengo entendido, no sé hasta dónde, de mi ignorancia, cuando hablamos del etiólogo,
pues es una variedad o una especialización de la biología, ¿no? Y cuando hablamos del biólogo marino, ¿a qué hacemos referencia en estas diferencias para también aportar pedagógicamente? Sí, a través de mi tiempo, de mis años, me especialicé en Colombia en los peces de la región andina y región caribe. Otros se han especializado en peces de la Orinoquía, otros de la Amazonía, otros del Pacífico. Son mundos diferentes totalmente, ¿no? Igual que en la marina están los peces, en peces estuarinos de la orilla del mar. Están los peces ya de mar abierto y los peces abisales de profundidad. Son otra especialidad, claro. Sí. A ver, doctor Carlos, ya en esa profesionalizándose en la Universidad Industrial de Santander, decía usted anoche, de ese pedacito de cielo como es Florida Blanca, del cual usted es nativo, ¿por qué Barranquilla? ¿Hacia dónde se desplaza ya precisamente para continuar esta labor desde el punto de vista científico, investigador como ictiólogo? Bueno, yo venía con un sueño de descubrir una especie y entonces ya había hecho mis estudios en Panamá, y he hecho todos mis estudios en toda esta parte de esta región, de estos países, recorrí todo Venezuela a pie, Surinam, Guyana, pero entonces me faltaba continuar mis estudios en Colombia. Decidí venirme para Colombia. Y para Barranquilla me hice muy amigo del señor rector que estaba jugando a la Universidad Metropolitana, el doctor Gabriel Acosta, y él me trajo para dirigir la parte de producción de animales para investigación científica. Y entonces yo ahí en esa aprovechaba para viajar a Bogotá, hacer mis estudios en la Universidad Nacional, en La Salle, en la Javeriana, y comparar hasta que el año, como les decía, el año 94 se me cumplió el sueño de que logro descubrir la primera especie en mi vida. A ver, en todas esas labores, en todo ese recorrido, pues tengo entendido también hace parte ya como docente, ¿no? Que eso es también para resaltar también otra etapa. Sí, claro, yo me dediqué a la docencia y durante 54 años trabajé en la docencia, la administración y la investigación científica en la Universidad Industrial de Santander, en la Universidad de Cartagena, en el Instituto Venezolano de Investigación Científica, IBI, en Venezuela. Aquí en la Universidad Metropolitana de Barranquilla duré 43 años, fui director del Zoológico Barranquilla durante 2 años, en la Universidad del Atlántico en 10º semestre, en la Universidad San Martín, la Universidad del Norte y la Universidad Santo Tomás durante 10 años. Sí. Es decir, podríamos decir, doctor Carlos Arturo, que usted tiene una cantera, un semillero de biólogos. Sí, sí, hay bastantes exalumnos míos que han seguido esta profesión, muy lindos. Otros han seguido otras carreras como la ornitología, las aves, la entomología, los insectos, la mastozoología, los mamíferos, la ofidiología, las serpientes, la herpetología, los reptiles, y así, pero siempre enfocados hacia la naturaleza. Sí. A ver, cuando hablamos, doctor Carlos, precisamente de esa labor como biólogo, como ictiólogo, pues no es a veces de hobby, sino que usted lo lleva a ese plano eminentemente investigativo, científico, ¿no? Lógicamente, cuando hablamos de eso, pues requiere equipo, requiere usted llevar la batuta, pero eso es en parte. ¿Qué podemos hablar de ese trabajo también en equipo? Sí, la verdad es que eso es muy importante. Nosotros aquí trabajamos con los otros museos, las otras colecciones, con los colegas taxónomos, ¿no? Tenemos aquí la red de taxónomos de Colombia, trabajamos entonces con la Javeriana, como decía, la Nacional, el Valle, la de Tolima, la de Antioquia, con todos ellos trabajamos en equipo para compartir experiencias, nos encontramos en congresos, nos encontramos en simposios, en conferencias, a veces voy a dictar cursos, y entonces en esos compartires cursamos lo que estamos haciendo cada uno y hacia dónde nos dirigimos para culminar nuestros sueños. A ver, doctor Carlos, precisamente veo en el libro que plasma Misael Salazar Flores y narra su vida, narra su trabajo investigativo, es decir, todo el recorrido que usted ha hecho en su vida como científico, como investigador, como biólogo, referente a, se habla de un número, ¿no?, de peces, de 100 peces, de 100 variedades. Eso es un trabajo también dispendioso. Sí, el fruto del trabajo de 70 años dedicado a la ictiología, ¿no? Y se me logró realmente este año de lograr el número 100, mi descubrimiento número 100, ¿no? Tricomitrus caribensis, que hacía 60 años venía estudiándola, el año 64 venía estudiándola, poco a poco, hasta cuando ya logré culminar que es una especie nueva, porque cuando uno dice especie nueva, esas son palabras mayores, hay que uno tener haber trabajado con la verdad y la razón científica para poder culminar estas publicaciones y que sean aceptadas a nivel mundial.
todas mis publicaciones han sido aceptadas por el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, gracias a Dios, y han sido presentadas en congresos que me han merecido 5 premios nacionales de biología, el premio Águila de la Ciencia, la máxima distinción que recibe un biólogo en Colombia, y también en Montería, en el Congreso de Zoología, la máxima distinción que recibe un zoólogo en Latinoamérica, gracias a Dios. Sí. A ver, esas 100 especies que usted ha descubierto precisamente es del legado, de ese recorrido que ha hecho por el mundo y lógicamente Colombia específicamente, doctor Carlos. Sí, en Colombia he descrito 87 especies, en Perú descubrí 9 especies nuevas para el mundo, una en Panamá y 3 en Venezuela. Ese es el resultado de todas estas investigaciones. Sí. A ver, doctor Carlos, cuando hablamos precisamente, se preguntará a cualquier televidente, ¿no? El nombre, es decir, 100 nombres que usted ha descubierto a través de 100 especies. ¿Cómo se le bautiza? ¿Cómo se le asigna ese nombre a cada especie que usted va encontrando a través de ese proceso científico de investigar? Sí, uno como investigador, como descubridor, tiene la autonomía de dedicarle la especie. El género ya está escrito, un Trichomycter o un Astrolep, ya está aquí. La especie sí se la da a uno como, digamos, como autor, como descubridor de esta especie. Yo aquí, por ejemplo, le he dedicado, por ejemplo, a la Calyptis oibaensis, al municipio de Oiba, la Gambitaensis de Gambita, Santander, y así de esas partes, la que descubrí en la cueva ya de la vaca en Curití, que se la diría autor Alejandro Galvi de Vanguardia Liberal. Hay unas grandes autoridades y personas que uno considera que son merecedores de este gran homenaje, ¿no? A ver, doctor Carlos, precisamente haciendo esa remembranza, la primera especie que usted descubrió, ¿no? Háblenos de las especificaciones de ese entonces y la más reciente, la que descubrió y la que fue bautizó con ese trabajo investigativo. Bueno, la verdad, la primera pues fue la más difícil porque nosotros los colombianos no estábamos acostumbrados a ser científicos. No nos enseñaron a eso, nosotros nos permitíamos, tenía que tener un apellido raro, Hoffman, Fischer, pero Ardila o Ramírez o Osorio, no, nada de eso. Entonces siempre me daba miedo y ya tenía todo ese material disponible y la verdad es que me decidí a describirla como nueva especie. Y cuando yo decido, a la primera persona que le envío el primer separata, es la doctora Marilyn Weisman de las Misiones de los Estados Unidos, que era la especialista en leviacinios. Y le mandé la carta que se demoró 7 meses en ir y volver, esperando la respuesta. Me llegó una respuesta de toda una académica, una señora maravillosa, felicitándome y deseándome muchos éxitos. Recuerdo esa carta tan linda. Y para mí fue una satisfacción muy grande porque me abrió las puertas para más descubrimientos. Ya perdí el miedo. Perdí el miedo que decíamos, no, un colombiano es capaz y un santandereano tiene coraje para ser capaz de hacer investigación científica. ¿Qué especificaciones tenía la variedad? Esa variedad tenía porque es que estaba mal clasificada como si fuera una Leviacina retinoides que tiene una franja negra totalmente. Esta tiene 2 franjas negras intermitentes en el centro de la línea horizontal y además tiene una policromía que es de la levina más hermosa, más linda que existe. Lástima que está en vía de extinción, ya estamos, son pocos las quebraditas que tienen esta especie. Sí. ¿Esa dónde la descubrió? Esa la descubrí aquí en la Quebrada del Gaqui y en la Ruitoca y en Naranzoque, eran muy comunes en esa época, ¿no? Años 55, 56 eran comunes, hoy en día son muy escasas porque los ríos están muy contaminados. ¿Y la más reciente, doctor Carlos, las especificaciones y dónde? Sí, esta es de la Sierra Nevada de Santa Marta, una especie que había yo colectado hace 60 años, en el año 64. Después la volví a colectar en el 84. Y ya en el año 2000 sí me decidí, esta especie es nueva para el mundo, y fue cuando fui a colectar ya para hacer los transparentados y hacer todas sus comparaciones osteológicas, y fue cuando le di el nombre de Caribe, en homenaje a la región Caribe, que junto con la región andina le he dedicado toda mi vida. ¿Y qué especificaciones tiene esa especie? Esta tiene una especificación muy linda porque tiene unos ocelos, parece un leopardo, tiene unas pintas en todo el cuerpo de un color negrito, ¿no? Negrito, sí, es única, una única de esta forma de la coloración fenotípica. Sí. El doctor Carlos Arturo Ardila Rodríguez, investigador, científico, biólogo, ictiólogo, nos acompaña en el día de hoy para hablar precisamente de su labor profesional, de su labor como investigador, como docente, pero también para hablar de lo que fue una obra, el cual tendremos más adelante también a Misael Salazar Flores, autor de esta obra, hablándonos también de lo pertinente. A ver, doctor Carlos, se habla en la vida animal de especies endémicas, en el caso particular
de los peces, ¿cómo estamos referente a este tema? Sí, la verdad que a mí me da tristeza porque ver endémica es que es única de esa parte nada más. Como les decía, la quebrada de la Rutoca en Florida Blanca, allí descubrí 7 especies endémicas. Hoy en día una ya no la volví a colectar más nunca. Hace años no volví a colectarla más nunca. Nomás me quedaron como 3 ejemplares nada más que yo tengo allá en mi museo. Y así las otras están casi en vía de extinción en muchas partes. Hay unas partes donde yo he ido a colectar y más nunca volví a colectarlas. Y otra parte donde fui a colectarlas y allí más nunca la encontré. No sé qué pasó, se desaparecieron para siempre. Sí. Da tristeza porque esto nos lleva a ver cómo estamos destruyendo nuestro ecosistema, porque tenemos que conservar el agua. El hombre no ha sido capaz de hacer una gota de agua, H2O, una mesomolécula. Ahí es donde está el milagro, la creación, la maravilla de la naturaleza, el agua. Estamos extinguiendo el agua. El primer río que se acaba en el mundo grande se llama Río Magdalena. Hoy en día se llama Cloaca del Magdalena. Cuando uno coge un pez del río Magdalena huele a pecueca. Y si lo analiza, tiene DDT, DDB, organofosforados, plomo, arsenio y tiene mercurio. Esa es la venganza. Me contaminaste, coma de eso ahora, contaminación. Esas variedades de peces, por ejemplo, de esos ríos que usted dice, pues son atrofiadas, ¿no? Sí. Resisten, pero atrofiadas. Sí, claro, sí, ya como digo, muchas ya tienen malformaciones totales, o sea, a nivel de su producción, ¿no? Claro, sí. Ese es. A ver, doctor Carlos, precisamente se preguntará más de un televidente de Buenavisión, del Magazine de Noche, y a donde llega a la distancia a través de las redes sociales. ¿Cómo inicia ese proceso? Es decir, designar el sitio, la especie que usted tentativamente puede encontrar. Al fin, cuéntenos. No, un descubrimiento es una lotería, es una casualidad. Uno va a una quebrada, a un río, un arroyo, una ciénaga, lo que uno ve es agua, plantas acuáticas, ve piedras, ve palos, no ve nada. ¿Quiere ver? Póngase a pescar. Entonces uno colecta y guarda, uno va guardando sus bolsitas, va guardando de a 5 o 6 ejemplares o 10 si hay mucha abundancia y los va guardando y los lleva al laboratorio, al museo. Allí los procesa para conservarlos y ya comienza a estudiarlos más tarde. Con el mes que uno puede comenzar a estudiarlo, a comparar y cuando de pronto uno encuentra, pero esto no es igual a esto. ¿Y por qué? Vamos a ver. Entonces ya uno ha analizado el ecosistema, no es porque allí hay aguas lóticas, aguas lénticas, por el desarrollo mismo de la orografía, es que hizo estos cambios ontofilogenéticos en un determinado momento y hizo el cambio de la especiación. Así es, eso es lo que pasa. Sí. De esas 100 especies que usted ha descubierto, ¿son nativas la mayoría o todas son nativas? Todas son nativas, sí, son muy nuestras, muy de los Andes tropicales, sí. Esa es la realidad, son muy, digamos, y muy endémicas, muy propias del área donde las he colectado. Sí. Me decía, doctor Carlos, algunas regiones específicas donde ha hecho esa labor investigativa, el laboratorio, en fin. Específicamente, sí, la región andina de Colombia y la región Caribe. Me he especializado en esa parte durante todo el tiempo, sí. Por ejemplo, en este sector de la región del oriente colombiano, de Santander, ¿en qué municipios, qué quebradas o qué ríos se ha hecho esa labor de investigar? Bueno, yo he estado aquí por la parte de Curití, por la parte del río Fonce, por la parte de Gambita, por la parte de Oiba, por la parte de Simacota, por Florida Blanca, por todos estos ríos he estado colectando desde hace muchos años siempre, desde muy joven, traté de conocer todo mi departamento. Ya llevo 70 municipios bien estudiados y me faltan más, pero bueno, ahí vamos poco a poco visitando y conociendo su biodiversidad hídrica, que es lo más importante, y tratando de comprender para el día de mañana poder conservar lo poco que nos queda. Ese proceso investigativo, cuando usted encuentra una variedad, manifiesta que lo trabaja, lo investiga, en fin, todo lo pertinente, va al museo. ¿El museo es cerrado o es público? En fin. No, él es abierto, allí van estudiantes, allí van a universidades, hago intercambio con otros museos y así nos enriquecemos en estos aspectos. ¿Dónde está ubicado ese museo? Está en mi casa en Barranquilla, sí, Barranquilla, sí. Barranquilla ha sido el epicentro suyo de sus labores de investigador. Sí, pues es donde he estado dedicándole los últimos
45 años, ¿no?, de estudios, sí, exactamente en Barranquilla, pero siempre mis diciembre son aquí en mi pueblo natal, Florida Blanca, compartiendo con mi gente linda, con las misas de aguinaldo, y no olvido mi pedacito de cielo. Doctor Carlos, precisamente cuando se preguntará a un televidente, le transmitimos esa pregunta, ese aporte que usted hace desde el punto de vista investigativo, científico, como biólogo, como ictiólogo, en fin, el aporte que le hace, sabemos que es inmenso, pero queremos que con sus palabras diga, yo le aporto a la ciencia, a la medicina, desde este punto de vista como biólogo. ¿Qué diríamos referente a esto, doctor Carlos? Bueno, de esto lo más importante es que le he mostrado la riqueza que tenemos en Santander, por ejemplo, en la parte andina, la gran biodiversidad que tenemos, que era desconocida o estaba mal clasificada científicamente. Entonces hemos podido aclarar muchas cosas, podido compartir, he podido transmitirle esto a los jóvenes, a los que han querido seguir estos pasos de la ictiología, orientarlos para que el día de mañana sigan también los mismos pasos y puedan también aportarle a nuestro departamento, a nuestro país, toda esta belleza que tenemos. A ver, de esas 100 variedades, doctor Carlos, que precisamente usted ha descubierto en esa labor científica e investigación, ¿cuál es la que en particular la considera usted el ícono, es la consentida, es la mascota, entre comillas, por todas las circunstancias, por lo que usted ha realizado, en fin, ¿qué podríamos decir? ¿De qué especie es esa 100? Bueno, de todas esas especies, la que más fue la primera, que fue la más difícil de descubrirla, la Leviacina floridablancaensis, que yo dije, si algún día descubro una especie, se la voy a dedicar a mi pueblo natal, porque yo estaba tratando de encontrar una igual, y viajé a todos los países y recorrí todos los museos y nunca vi una. Solamente un doctor que fue a recorrer Europa fue el que me orientó, me dijo, doctor Ardila, esta especie es nueva para el mundo. Y cuando me dijo eso, yo estaba en Bogotá haciendo estudios en la Universidad Nacional, fui a Monserrate, al señor de Monserrate le di las gracias porque me había dado la oportunidad de cumplir un sueño. Me vine para Barranquilla y la publiqué en 4 hojitas, como una especie nueva para el mundo. Primer colombiano que hace un descubrimiento grande y es aceptado a nivel mundial, una especie nueva para la ciencia. Aparte precisamente de ese trabajo investigativo, como científico, como docente, como académico, pues también ha plasmado algunas obras, algunos documentos, tengo entendido. Sí, he escrito 17 libros dedicados a la ciencia, ¿no? Dedicados a la historia de nuestras asociaciones, como miembro de la Asociación Colombiana de Ictiólogos, como miembro fundador de la Asociación Colombiana de Zoología, como miembro fundador de la Asociación de Ciencias Biológicas, soy el actual vicepresidente, y también pertenezco a la Academia de Ciencias del Caribe. ¿Qué continúa, doctor Carlos, en ese trabajo de los años, de las décadas que usted dice que le ha dedicado en este proceso? Bueno, lo importante es divulgar todos estos resultados y seguir presentándolos en congresos y en simposios. Ahora tenemos el Congreso de Ciencias Biológicas el próximo año en Montería, tenemos dentro de años en Valledupar el Congreso de Ictiología, y siempre allí llevo todos mis adelantos, mis investigaciones científicas, las presento ante el mundo para que la conozcan y compartir el por qué son nuevas especies para la ciencia. A través de esta asociación, doctor Carlos, ¿tenemos un número considerable de biólogos, de ictiólogos? Sí, tenemos bastante, sobre todo hay mucha juventud. Por ejemplo, en el congreso que hubo en Montería de Zoología, fue más de 1.200 personas. Vino gente hasta de Taiwán, vino gente de Francia, vino gente de España, de Estados Unidos, de diversas partes de Argentina. Entonces, esto ha cogido un auge grandísimo. Igual que las otras asociaciones como la de ictiólogos, también ha sido maravillosa la importancia que han cogido estas asociaciones. A ver, doctor Carlos, con esa experiencia, en ese recorrido que usted ha realizado por el mundo, por diferentes países, ¿dónde también, aparte de acá de Colombia, se viene haciendo un trabajo concienzudo precisamente como biólogos, como ictiólogos? Bueno, ahorita ha cogido mucho impulso Brasil. Brasil lleva la batuta. Hay grandes ictiólogos allí maravillosos, tienen grandes museos, gente que fue al exterior a especializarse en esa época, porque para nosotros nos fue muy difícil, porque en esa época no teníamos recursos, pero cuando ellos venían nos traían conocimientos, nos traían revistas, nos traían artículos. Entonces todo eso fue acumulando como conocimientos de nosotros también. Lleva la tuta a Brasil, y también Colombia, también Costa Rica, Panamá,
Ecuador, Perú, Bolivia, han cogido un gran impulso las partes ictiológicas. Es decir, países que también cuentan con una riqueza hídrica, ¿no? Mucha. Venezuela, últimamente Surinam, Guyana, maravillosos, ¿sí? Tienen una gran riqueza ictiológica que hasta ahora es que se está dando a conocer. ¿Cómo estamos comparativamente con esa labor, doctor Carlos, precisamente investigativa de Colombia, con otros países, de los biólogos, de los ictiólogos, en fin? Bueno, nosotros ocupamos el segundo lugar en peces de agua dulce a nivel de estas regiones, después de Brasil. Y esto es muy importante porque ha adquirido un auge grande, ¿no? Con todos estos descubrimientos, que va de 1.600 y pico de especies, que eso es fundamental, ¿no? En solo peces de agua dulce, los marinos también, ¿no? Claro. Ahí está el doctor Luis Nieto en la parte de tiburón, en la parte marina, el doctor Arturo Aceros, que han trabajado allá en Invermar, allá en Santa Marta, están trabajando de una forma espectacular, muy bonita, sí. A ver, las especificaciones, doctor Carlos, precisamente para los amigos televidentes, ¿no? Cuando hablamos de las especies de agua dulce, que es la labor, la parte investigativa, científica que usted realiza, y cuando hablamos las de agua salada, las de mar, ¿la diferencia en qué está? ¿En el tamaño o en qué específicamente? No, la diferencia son los ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas de agua dulce pues son muy característicos, nuestras quebradas, nuestros arroyos, las ciénagas, ¿no? Toda esta parte, nuestros ríos. Y ya la marina, pues ya son espacios mucho mayores, mucho más grandes, peces mucho más grandes, una biodiversidad. Hasta ahora se está conociendo la parte abisal, la de profundidades, ¿no? Y la estuarina lo mismo, ¿no? Tenemos pocos especialistas en la parte estuarina y abisales, muy pocos tenemos, ¿sí? Porque es una labor bastante difícil, ¿sí? A ver, doctor Carlos, una pregunta curiosa, ¿no? Usted como biólogo, como ictiólogo, pues automáticamente con esa afinidad con el agua debe ser buen nadador. No, me fascina, me fascina el agua, yo soy para nadar maravilloso, me fascina, fui feliz en todos estos ríos nuestros, en los ríos del Chocó, en Panamá también, y en Venezuela, y en Perú, en todas partes, yo soy feliz en un río, durmiendo en el monte, en la montaña, soy feliz, viendo pasar las culebras, las arañas, viendo los micos que lo despiertan a uno, y compartiendo con los indígenas. Ha sido una experiencia muy linda. 3 meses compartí con los indígenas cunas allá de Panamá, 3 meses con los indígenas pemones allá en Venezuela, a la experiencia más hermosa que he tenido en mi vida, sí. Una de las especies, tengo entendido, que precisamente se la dio el nombre a aquel prócer del periodismo en Santander, Alejandro Galvis Ramírez. Así es, doctor, ya le dediqué la especie de la vaca, se llama, ese es un Trichomycteros galvisi, se llama en homenaje a este gran hombre ilustre, uno de los fundadores de la Academia de Santander, un periodista maravilloso, una persona que yo he admirado muchísimo, y como le digo, con él en Villanueva, siendo el alcalde, nosotros éramos niños y sembramos la ceiba que existe en el parque de Villanueva, la sembramos nosotros. Después de los 50 años fui a verla, está hermosa, que debe estar muy linda ya en ese municipio. Todos estos nombres, todas estas especies que usted ha descubierto, pues están patentados, ¿no? Sí, están patentados por el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, tienen su patente, sí. Claro. A ver, doctor Carlos Arturo Ardila Rodríguez, esta obra que el periodista Misael Salazar Flores plasmó y que lógicamente narra todo lo concerniente, 95 páginas en este ejemplar, ¿qué significa para usted? No, esto es una sorpresa, un homenaje muy lindo, una obra periodística fantástica que ojalá todo el mundo la pueda adquirir porque él plasmó allí la realidad de mi vida, él plasmó allí todo un recorrido y la verdad que me sorprendió haber investigado, haber indagado toda cantidad de datos que muchas veces yo ni conocía. Eso fue él por ahí quizá donde los encontró, pero maravillosa, una obra que, como digo, vale la pena leerla porque fue escrita en un idioma muy ameno, en una redacción fantástica y bueno, logró plasmarlo totalmente. Perfiles personales, sí, todo, personajes y todo. Como le digo, él es una persona muy curiosa, muy investigativa y muy dedicado a lo que más ama, el periodismo. Sí. Pues doctor Carlos Ardila Rodríguez ha sido parte, felicitarlo por ese trabajo, por esa labor que sabemos cuando hablamos de investigación, cuando hablamos de la parte científica, pues casi que no hay el apoyo acá en un estado, que cada quien a veces pues encuentra
a algunos afines que respaldan. Lo felicitamos por ese trabajo y que estas 100 especies, ¿dónde podemos encontrar toda la información referente a esa labor científica de investigación de Carlos Ardila Rodríguez? Bueno, pueden entrar a Google con mi nombre, Carlos Arturo Ardila Rodríguez, y ahí encuentran todas las especies que he descrito y los 17 libros que he publicado al respecto. Ahí encuentran toda mi vida, toda mi información. Aquellos jóvenes que quieren incursionar o que vienen incursionando en la biología, en la investigación y de igual manera como etiólogos, ¿qué le manifiesta a usted con esa experiencia? Bueno, que nunca se rindan, que uno cada rato tiene fracasos y pierde tiempo, pero no desanimarse, sino que siempre soñar, tener una esperanza. Y bueno, yo soy muy creyente, yo de la mano de mi Dios siempre Él me guía y logra uno culminar esos sueños, porque cada descuento es un sueño y es de muchos sacrificios. Y siempre trabajar correctamente con la verdad y la razón científica para el día de mañana no equivocarse uno. Y yo sé que cuando ustedes tienen una esperanza o su tesis de grado, su investigación científica, llevarla hasta culminarla. No la dejen escapar de sus manos, agárrenla y cuando la tengan bien agarrada, culmínenla con la publicación. Pues doctor Carlos Arturo Ardila Rodríguez, a usted como biólogo, como etiólogo, como investigador, como docente, como escritor, pues nuevamente felicitarlo, muy formal que haya compartido acá en el set del Magazine de Noche, para que esas experiencias las conozcamos a nivel mundial, a nivel de las redes, a nivel de Guanevisión, en fin, todo lo pertinente, muy formal y que nos haya acompañado. Muy amable por su invitación, deseándolos a toda mi linda Colombia una feliz Navidad, venturoso año 2025, que sea lleno de éxitos y de muchas investigaciones científicas a los biólogos. Pues vamos ligeramente a invitar también al autor de Como pez en el agua, dedicada precisamente a usted, doctor Carlos Ardila, y vamos a tener acá seguidamente a Misael Salazar Flores para que nos hable de esta obra Como pez en el agua. Magazine de Noche. Retomamos la segunda parte del Magazine de Noche, hoy tema específico precisamente que hablábamos que el doctor Carlos Ardila Rodríguez, biólogo, y que de igual manera hablaba de los peces. Pues también tuvimos la oportunidad de asistir a la Casa ahí Paragüitas, la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Florida Blanca, para lo que fue la presentación de esta obra, Como pez en el agua. Precisamente estamos en compañía del autor, el periodista, el escritor Misael Salazar Martínez, a quien damos la bienvenida al Magazine de Noche. Bueno, Luis Eduardo, gracias a todos los televidentes de Guanevisión. Un saludo afectísimo y nada, contentos, satisfechos, Luis Eduardo, por haber hecho ese lanzamiento del libro en la noche de ayer, en la noche del viernes. Una obra que yo lo decía ayer en el acto, es como una deuda moral que yo tenía con un amigo como el doctor Carlos Ardila Rodríguez, el científico colombiano, pero florideño, a mi manera de ver, el más universal de los florideños, porque en muchos países, por lo menos en 12 países donde él ha visitado y donde ha tenido la oportunidad de compartir con científicos, pues allí siempre ha llevado el nombre de Florida Blanca. Entonces, era como una especie de deuda que yo tenía y creo que anoche en el acto, cuando terminó todo, creo que me fui a acostar muy tranquilo porque sentí que había pagado una deuda con un amigo. A ver, Misael, hablemos precisamente también, antes de profundizar de lo que es esta obra que se acaba de publicar, un recorrido, una experiencia que usted como periodista, como escritor, ha realizado no solamente en Colombia, en diferentes medios, en otros estados, en otros países. Hablemos de eso, hablemos de Misael Salazar Flores, esa experiencia como periodista. Un poco de la vida. Sí, su perfil periodista, como periodista. Sí, bueno, a ver, yo realmente me hice periodista en la Universidad de los Andes, en Venezuela,
tuve la fortuna de hacerme periodista porque a pesar de que yo soy malagueño, criado en San Andrés, o sea, santanderiano, pues yo siempre quise, estudiando bachillerato, siempre quise ser periodista. De hecho, en el colegio en San Andrés, estudiando el bachillerato, yo estaba muy pendiente de las noticias y declamaba en los centros literarios, algunas cosas que tenían que ver, pero siempre pensé que no quería hacer otra cosa sino ser periodista. En Colombia era muy difícil porque pues, la situación económica de mis padres, y afortunadamente pues, tuve la idea de emigrar a Venezuela siempre con el propósito de ver cómo yo estudiaba periodismo, y afortunadamente logré en la Universidad de los Andes estudiar periodismo y trabajar en un periódico muy importante de Venezuela, que es el diario La Nación. Es como La Vanguardia aquí, en San Cristóbal. Y por allí comenzó todo mi trabajo. Cuando yo llegué al periódico, a diario La Nación, me conseguí con muchos periodistas colombianos, un periodista de Huaca, recuerdo, un periodista de Simacota, Rancés Díaz León, y o sea, me ayudaron muchísimo en el plan de formación, me dieron oportunidad. Entonces, después de eso, salí, fundé periódicos, dirigí periódicos, fundamos revistas, hicimos programas de radio, dedicamos un tiempo a la investigación, dedicamos un tiempo a la escritura. Total que, bueno, digamos que ha sido una jornada larga, quizás los mismos años que tiene Carlitos dedicado a la investigación científica, yo en el campo del periodismo, y creo que tengo una similitud con Carlos Ardila porque después que yo escribo el libro, después que yo me dedico un poco a escudriñar sobre la vida de Carlos Arturo Ardila, yo pienso que Carlos Arturo no quiso estudiar, no quiso saber de otra cosa que no fuera la etiología. Misael no quiso saber de otra cosa que no fuera el periodismo. Hoy está al frente, tengo entendido, también del periódico Ciudad Florida, ¿no? En regenería, de nuevamente haciéndoles unos ajustes a ese medio que lleva una tradición del periodista Gerardo Castro, se hace una alianza estratégica, tengo entendido. Es otra etapa de Misael Salazar Flores en el periódico Ciudad Florida, en lo físico, en lo digital. Bueno, a ver, estando en San Cristóbal, yo ejerciendo el diario La Nación ya, yo conocía a un periodista florideño, Gerardo Castro Pérez, que cuando eso no era periodista, era reportero gráfico del periódico y muy buen reportero gráfico. Después él estudió en la Universidad Central de Venezuela, también estudió periodismo, se formó y él emigró. Él no emigró, o sea, él estuvo en Venezuela, emigró, pero regresó a Florida Blanca hace tiempo y él fundó el periódico Ciudad Florida. Tan pronto él regresa, él funda el periódico Ciudad Florida. Y después con el tiempo nos conseguimos otra vez porque entre las cosas que yo he logrado hacer, Eduardo, amigos de Guanevisión, yo escribí, por fortuna, la historia más reciente que hay sobre la Vuelta al Táchira en bicicleta. La logré escribir yo, la tengo, está vigente. Y recordemos que la mitad de la historia de la Vuelta al Táchira en bicicleta la han escrito los colombianos. Como ciclistas, Cochise, que llegó a las primeras vueltas al Táchira, Miguelito Zamacá, el berraco de Huaca, estuvo compitiendo en la Vuelta al Táchira, y como él muchísimos colombianos. Entonces, cuando yo terminé el libro, pero decía que la mitad de la historia de la Vuelta al Táchira la han escrito colombianos porque no solamente fueron ciclistas, sino que también fueron narradores colombianos que enseñaron a los narradores venezolanos la afición
la mitad de la afición de la Vuelta al Táchira es una afición colombiana, ¿sí? Y cronistas, periodistas, locutores, narradores, etcétera, mucho colombiano que iba a ver la vuelta y a presenciar y a narrar la vuelta al Táchira. Entonces yo escribí un libro que es la historia más actualizada que existe sobre la vuelta al Táchira, y en ese, cuando yo termino el libro, le digo a Gerardo que le escribo que si me va a comprar el libro para compartirlo con él. Entonces me dice, claro, Misael, pero no solamente se lo voy a comprar, es que véngase y vendemos unos libros aquí y los repartimos, porque aquí hay muchísima gente que tiene que ver con Venezuela. En efecto, recordemos que en los mejores momentos de la emigración colombiana hacia Venezuela fuimos 6 millones de colombianos que compartimos, que vivimos en Venezuela y que como Gerardo o como yo estamos profundamente agradecidos con este país. Yo por lo menos debo confesar que si yo no hubiera emigrado a Venezuela, yo no hubiera podido seguramente cumplir mi sueño de ser periodista. A ver, bueno, Misael, en ese ligero transcurrir que nos narra de su vida periodística, y sabemos que es amplia, pero el motivo también, pues, el que iniciamos con el doctor Carlos Ardila Rodríguez, como pez en el agua. ¿Cómo nace? Precisamente que usted sea el autor este libro de Como pez en el agua. ¿Cómo nace precisamente el materializarlo, Ajá. el llevarlo a cabo, el publicarlo, en fin? Bueno, a ver, ¿qué sucede? El libro nace, como le decía al comienzo Luis Eduardo, se me antoja denominarlo de esa manera, que era como una especie de deuda que yo tenía con Carlos, porque cuando nosotros conocemos a Carlos Arturo, estábamos, digamos, en una especie de relanzamiento del periódico Ciudad Florida, y Carlitos se convirtió o se ha convertido en una especie de apoyo tanto moral como económico en el caso del periódico, y entonces empezaron a surgir una cantidad de afectos compartidos, él por el periódico y por Gerardo y por Misael, nosotros por él, por su trabajo, por su trayectoria científica, y a mí se me antojaba que ese era un personaje que me merecía un libro. Y después entonces yo dije, pues no era, eso es de hace algunos años para acá que venía pensando en eso, y de repente pues le metimos como una especie de acelerador y empezamos a hacer el libro. Intenté además una biografía novelada, que no es lo mismo que una novela biográfica, es una biografía, un intento, un ejercicio nuevo, distinto, desde mi óptica, que yo no estoy en capacidad en este momento de decir si salió bien o salió mal. Yo creo que los lectores se deben encargar de ese trabajo, de decir cómo resultó el ejercicio, pero sí intentamos hacer, porque contar una biografía en los términos, Luis Eduardo, en que la cuenta comúnmente la gente, pues no me parecía que era como un aporte muy significativo. Entonces quise hacer un intento por hacer una biografía novelada. Obviamente hay unas partes, porque el libro tiene 16 como capítulos, no son capítulos desde el punto de vista académico, sino son partes del libro, y hay algunos que no tienen la característica propia de una biografía novelada, porque es como la narrativa, la descripción del trabajo de Carlos. Es como un ensamble de varios géneros. Exacto, sí, de las especies, de la cosa y tal. Entonces había que mantener un discurso como más apegado a la rigurosidad científica. Pero el resto tiene que ver un poco el libro con la familia de Carlos. Hay una parte que a mí me gustó mucho, que es las anécdotas de la esposa de Carlos, la señora Gloria Elsa. Es una persona muy especial además, y bueno, y todo lo que ha vivido al lado de un científico, entonces está contado, los hijos tienen ahí sus experiencias también, y
estamos como tratando de dar una vuelta o como un redondeo a la vida de Carlos desde los 5 años, cuando se decide meterse en las quebradas y en los ríos a buscar peces, y de ahí nace su trabajo científico. Ahora, ¿cómo logramos? Bueno, viene todo el trabajo de redacción, el trabajo de diseño, el trabajo de ir a la imprenta, y bueno, pues eso es un trabajo autofinanciado, ¿sí? Y bueno, ahí los libros están, digamos, a la venta en un precio muy módico, porque la idea aquí no es, esto no es para ganar dinero. Queremos recuperar que al menos la sea inversión. autosuficiente, ¿no? Exacto, La sí, un publicación. trabajo, digamos, del esfuerzo propio. Pues. A ver, veo 95 páginas que precisamente en esta obra, como Pez en el agua, vida, obra, perfil de Carlos Ardila Rodríguez, el científico, el investigador, el docente, oriundo, lógicamente, como él lo llama, pedacito del cielo, como es Florida Blanca, ¿no? Son 95 páginas, que un trabajo riguroso, investigativo, ¿no? Porque a veces cuando tenemos una obra como la tenemos, no, pues es de la imprenta, no, pero un proceso. ¿Cuánto duró precisamente todo ese trabajo investigativo, de hacer la recolección del material, en fin, todo lo pertinente, Misael? Sí, bueno, lo que pasa es que, Eduardo, lo que pasa es que en las conversas con Carlos Arturo, voz a voz. Sí, en las conversas, tomando tinto, ¿verdad? Tomando tinto, tomando agua, tomando aromática, en las conversas del parque, tal. Pero es que hay otra cosa que debo confesarles a los televidentes, Eduardo, es que nosotros antes de este libro con Gerardo Castro escribimos el libro. Que es el autor del prólogo, ¿no? Gerardo es el autor del prólogo. Gerardo es el autor del prólogo. Con Gerardo escribimos un libro que, por cierto, anoche lo preguntaba mucho, ¿no, Carlitos? El libro de Florida Blanca, El Valle de la Mano del Negro. Hicimos ese libro, y en ese libro hay un capítulo grande donde Carlos Arturo, donde Carlos Ardila habla de sus añoranzas, de lo que fue su vida, de lo que era su vida en Florida Blanca, recordando aspectos, parajes, personajes, etc. Entonces, allí, en ese primer trabajo que lo había hecho Gerardo Castro, que después en pandemia, cuando nos encerraron, lo pulimos, lo arreglamos, allí ya había un boceto de la vida de Carlos Arturo Ardila. Y el resto del trabajo, el resto de la investigación, que no era una investigación, digamos, científica, que uno como la conocemos nosotros, no, un trabajo de estudio de campo, conversando con Carlos en la cafetería, conversando en el parque, conversando en una parte, conversando en otra, por teléfono, siguiendo la obra además, porque en ese apoyo que Carlitos le ha dado a Ciudad Florida, siempre desde hace mucho tiempo, el periódico desde hace mucho tiempo no sale sin un trabajo de Carlos Arturo, y un trabajo que él lo paga al periódico para que el periódico se mantenga. Así como columnista directo o indirecto, pero sí, ahí está el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Del científico Entonces, Carlos. Eso me permitió a mí como un benefactor ir haciéndole también seguimiento a su trabajo científico, a su trabajo como investigador. Y de hecho, inclusive desde las primeras ediciones, cuando Ciudad Florida se editaba en blanco y negro, allí aparece una página con el primer descubrimiento, con la primera especie descubierta por Carlos Arturo, que es florideña, casualmente. Entonces quiere decir que hay como una especie de cordón umbilical entre Ciudad Florida, el periódico, y Carlos Arturo Ardila Rodríguez. Y entre Gerardo Castro y Misael Salazar hay un afecto especial, y nosotros sentimos que es un afecto que tiene su recompensa afectivamente desde el lado de Carlos Arturo Ardila. A ver, Misael, ¿dónde podemos encontrar este libro? ¿Dónde lo podemos adquirir? En fin, todo lo pertinente. Bueno, a ver,
tenemos que dar unos teléfonos. Ajá. Sí. Sí, claro, claro, los contactos para que quiera ese perfil del científico, el investigador, del docente Carlos Ardila Sí, Rodríguez. tenemos que proporcionar el teléfono de Carlitos, por supuesto, de Carlos Arturo. ¿Verdad, Carlitos? Sí. Entonces, ya le voy a compartir, ya le voy a decir cómo es. Y yo le voy a proporcionar el mío también para cualquier cosa. Ahora, nosotros pensamos, teléfono de Carlos Arturo Ardila, el protagonista. El motivo del cual se creó esa Sí. obra, ¿no? 310-705-0736. Repito, 310-705-0736. El número de contacto de Misael, El autor del libro. de Misael es el 320-672-8391. Pero además, 320-672-8391. Pero adicionalmente vamos a tener unos libros en el parque principal de Florida Blanca, donde está la caseta de Manuel, que todo el mundo la conoce porque va a tomar tinto. Vamos a llevar unos textos, quizás la semana que viene, a algunas librerías en Bucaramanga, para que la gente lo tenga y mostrarlo allí. Y estamos pensando, esto estábamos hablando hace un momento con Carlos antes de comenzar la entrevista, se va a hacer vamos a programar un lanzamiento en Barranquilla, en un par de universidades, porque debo explicarles a los televidentes que Carlos Arturo, que es florideño, tiene 40 años viviendo en Barranquilla y trabajó y estudió, investigó en la Universidad Metropolitana de Barranquilla, tiene contacto con otras universidades, los hijos de él trabajan en universidades en Barranquilla, entonces vamos a intentar hacer un acto de lanzamiento allá también y lo vamos a colocar en Amazon. En un momento determinado y tendremos la promoción, porque obviamente por su trabajo científico, Carlos tiene muchos amigos en el exterior y entonces mucha gente que quisiera tener el libro a través de Amazon. Entonces digamos que va a haber opciones para conseguir el libro. Lo que pasa es que como el lanzamiento fue apenas anoche, pues tenemos que hacer un trabajo de aquí en adelante de eso que llaman en términos modernos marketing. Pues Misael Salazar Martínez, felicitarlo a usted por esa labor de promulgar, de mostrar esa tarea como investigador, como científico, como académico, como un buen florideño, el biólogo Carlos Ardila Rodríguez. Muy formal que nos haya acompañado precisamente hoy en el set del Magazine de Noche. Sí, le decía a Luis que yo logré escribir un libro sobre el Conde de Florida Blanca. Es un ensayo que, por cierto, fue ganador del Premio Estímulos Culturales de la Gobernación, porque nosotros preguntábamos con Gerardo, a propósito del libro de Florida Blanca, El Valle de la Mano del Negro, preguntábamos que si la gente sabía por qué Florida Blanca se llamaba Florida Blanca. Y el 99.99% no nos supo decir. Entonces, a raíz de eso, yo escribí un texto sobre el Conde de Florida Blanca, que es el epónimo de Florida Blanca. Es un personaje extraordinario porque fue primer ministro de los reyes Carlos III y Carlos IV. Fue además casi que el financista de la expedición botánica en la Nueva Granada, como se llamaba Colombia, y entonces terminamos de hacer ese trabajo para que la gente conozca y vamos a ver cuando logramos el proceso de impresión. Finalmente, gracias Luis Eduardo por esta oportunidad y de verdad que me voy muy contento de Guanevisión porque es un gesto muy bonito, muy solidario de su parte. Tendremos Saludos. la oportunidad, Misael, de profundizar más sobre, vuelvo e insisto, sobre ese trabajo periodístico, de sus obras, de lo que ha sido estas publicaciones, en fin, más su labor que sigue haciendo ahí como director del periódico Ciudad de Florida Blanca.
A ustedes, amigas y amigos televidentes, agradecerles el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal, originándose la misma desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invita para que permanezcamos en la sintonía de esta parrilla de programación. En medio de estas fiestas de pesebres, de luces, de villancicos, de gastronomía, y que compartamos, que departamos, que no perdamos precisamente ese equilibrio en la medida, a pesar de las vicisitudes, para que la palabra tolerancia la sabemos y estamos seguros que la podemos aplicar allá en el barrio, en el entorno familiar, en la empresa, en fin, en todos los lados. Continuamos precisamente en esta programación y mañana estaremos en otra entrega del Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.